empezamos para aprovechar el tiempo porque en esto no se puede perder tiempo. Cuando usted diga, mi estimado Carlos. Bueno, pues les presento a Monseñor Omar de Jesús Mejía, el arzobispo de la Arquidiócesis de Florencia. Nos conocemos ya hace varios años. Para los que no saben, Florencia es mi ciudad de origen y pues como Señor hemos tenido ahí una cercanía bastante bonita y pues bien gusto para nosotros tenerlo aquí con nosotros, Monseñor. Bienvenido por aquí a compartir con nosotros. Tiene la palabra. Bueno, buenas noches, padres. Buenas noches, Buenas monseñor. noches, monseñor. Buenas Bueno, noches, monseñor. bueno, aquí estamos. Le agradezco al padre Carlos por la invitación. Vamos entonces a comenzar invocando al Espíritu Santo que nos dé esa luz para la meditación de esta noche. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndidos. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, reitero el saludo y la gratitud por la invitación a compartir con ustedes esta noche. El título que se me ocurre darle a esta conversación con ustedes es Santo o Nada. ¿De dónde surge este título? Mire, les voy a contar. Del 25 al 29 de enero, como presbiterio de Florencia, realizamos nuestros ejercicios espirituales anuales. Y el predicador laico, que entre esas cosas fue el doctor Octavio Escobar, quien no hace mucho tuvo también una excelente charla con ustedes y la semana pasada tuve la oportunidad de escucharla, pues nos insistió durante el retiro espiritual, santo o nada. Y fue vehemente y reiterativo en esta expresión. Y pues a partir del retiro, orándola y como tenía libertad en el tema para hablar con ustedes, pues se me ocurrió darle este título y por eso mi reflexión. La he escrito, se las he puesto ahí en el chat, también se la he mandado al padre Carlos para que la comparta con ustedes a través del WhatsApp, o si alguien quiere directamente que se la envíe, pues me comparte el correo electrónico y con mucho gusto. Cuando era apenas un niño, recuerdo que iba con mis padres desde la zona rural al casco urbano de mi municipio para participar de la Semana Santa. Aún tengo en mi memoria las imágenes de yeso o madera de las que se les dice santos, las cuales durante las procesiones observaba con admiración. Vaya vista el santo, le decimos al sacristán, para sacarlo a la procesión, acuérdense. En mi concepción de niño, la santidad para mí no era más que una simple imagen lejana, misteriosa que veía pasar y nada más. Esa fue la primera imagen que yo tuve de un santo, el santo de yeso de madera. Al leer el Evangelio me encuentro con la siguiente sentencia: sean ustedes santos como es santo el Padre de ustedes que está en el cielo. Mateo 5:48. Durante mi proceso de formación sacerdotal recuerdo muchísimas veces escuché homilías e invitaciones a la santidad.
El día de mi ordenación como diácono me postré delante de mi obispo y me dispuse a decirle sí a mis compromisos de consagrado como clérigo, entre ellos las promesas de vivir el celibato y la castidad por el reino de los cielos. Me comprometí a orar todos los días la liturgia de las horas y adquirí la responsabilidad de ser maestro de oración y la de incrementar el espíritu de oración en mi pueblo. Para mí es motivo de examen de conciencia el rezo de la liturgia de las horas, porque delante del obispo el día de mi consagración sacerdotal me comprometí a ello y le dije que sí al interés de incrementar el espíritu de oración en el pueblo. Y para mí es un motivo de examen de conciencia cuando mi obispo me cambiaba de un lugar a otro, decir, en este pueblo donde estuve o en este cargo que ejercí, logré incrementar el espíritu de oración en mi pueblo. Y sigue siendo para mí un motivo de interrogante. El día de mi consagración sacerdotal le dije a mi obispo que sería obediente a él y a sus sucesores y que iba a ser fiel cooperador en su tarea de enseñar, santificar y gobernar. El día de mi ordenación episcopal, al postrarme antes de mi consagración, le decía al Señor en el secreto de mi corazón: Señor, te pido dos cosas. Concédeme amar los sacerdotes y dame la gracia de ser santo. Si esto no es posible, que me muera en el momento de mi postración. Santo o nada. Es un reto inmenso, es desafiante, es una tarea sublime. Santo o nada. Este es el deseo, esta es la sentencia, esta es la invitación. Santo o nada. El qué ya está definido, ser santo. Sin ambigüedades, el criterio es santo o nada. La situación problemática es ¿y cómo ser santo? Ese siempre será el problema en todo. Nosotros somos excelentes para decir qué hacer, pero nos cuesta mucho el cómo, la manera pedagógica, cómo hacerlo. Entonces surgen algunas preguntas para mí y las quiero compartir con ustedes. ¿Qué herramientas necesito para ser santo? Estimados sacerdotes, cada uno de nosotros pensemos y recordemos la limpieza de corazón con la cual fuimos al seminario para la entrevista de ingreso al proceso de formación. Recordemos nuestro itinerario formativo en el seminario. Hagamos memoria de la pulcritud mental con la cual nos hicimos sacerdotes. Hagamos inventario de nuestros primeros 5 años de vida sacerdotal. Ahora cada uno traigamos a nuestra memoria los años de vida consagrada en el sacerdocio. Aquí los que estamos, tenemos cada uno diferentes años de vida consagrada y de vida sacerdotal. Cada uno piense en las experiencias más fuertes de su vida sacerdotal. La propuesta es santo o nada. ¿Cuáles han sido mis motivaciones para permanecer fiel a la vocación sublime que Dios me ha regalado? ¿He permanecido fiel o no he sido capaz de velar una hora? A mí me ha ayudado mucho en mi vida sacerdotal el lema de los alcohólicos anónimos. Solo por hoy y con la gracia de Dios. Y ellos ese lema lo repiten todos los días y saben que el día que se tomen una gotica de alcohol, hasta ahí les llegó el proceso. Me ha servido mucho en mi vida sacerdotal aprenderme ese lema en todo, para cuidar mi vida sacerdotal. Santo o nada. Pongámosle atención a la siguiente sentencia de San Agustín. Los hombres sin remedio son aquellos que dejan de atender sus propios pecados para fijarse en los de los demás. Perdónenme, estimados padres, quiero no hablar desde la teoría, sino desde mi experiencia como sacerdote y obispo.
La verdad es que muchas veces nosotros los consagrados corremos el peligro de estar muy atentos en juzgar a los demás, pero nos cuesta muchísimo ser juzgados o corregidos por los demás e incluso por nuestros propios hermanos sacerdotes. Estoy convencido que nos evitaríamos grandes y prolongados dolores de cabeza si fuéramos más prestos a poner en práctica la corrección fraterna entre nosotros. Generalmente, al interior de nuestros presbiterios sabemos cuál sacerdote está embolatado en su vocación y no lo corregimos. Perdónenme esto que le voy a decir, esto aquí entre nos. Cuando la hija es puta, la última que se da cuenta es la mamá. Y así a veces nos pasa al interior de nuestros presbiterios. Mire, yo he aprendido una cosa y se los recomiendo en lo práctico. El único que realmente tiene herramientas para ayudarle al sacerdote en lo afectivo, en lo jurídico, en lo eclesial, en lo canónico, es el obispo. Y es el último que sabe los pecados y los problemas de los sacerdotes. El único que tiene realmente herramientas. Y un buen director espiritual que lo oriente a uno, desde luego. Padres, entre nosotros es muy fácil predicar la conversión, fustigar contra la corrupción y nosotros a su vez sumidos en semejante situación. Escuchemos la palabra de Dios, Mateo 7:1-5. No juzguen a los demás y no serán juzgados ustedes. Porque de la misma manera que ustedes juzguen, así serán juzgados. Y la misma medida que ustedes usen para los demás, será usada para ustedes. ¿Qué pasa? ¿Ves la pelusa en el ojo de tu hermano y no te das cuenta del tronco que hay en el tuyo? Y dices a tu hermano, déjame sacarte esa pelusa del ojo teniendo tú un tronco en el tuyo. Hipócrita. Saca primero el tronco que tienes en tu ojo y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Queridos sacerdotes, ¿cuánto necesitamos al interior de nuestro ser, al interior de nuestros presbiterios, la conversión? Nuestra actitud hoy siempre debe ser la de David. Señor, yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Tenemos una tarea constante, reconocer cada vez más nuestro ser y sobre todo reconocer la grandeza de nuestro ministerio. Reconocer significa volver a conocer. De vez en cuando es necesario volver al lugar donde nos hemos criado. Recordemos la originalidad de nuestra vocación. ¿Cómo nació? Con una limpieza de corazón excelente. Es necesario que constantemente estemos evaluando nuestro proceso ministerial. Con frecuencia debemos examinar, reevaluar, observar, mirarnos al interior de nuestro ser. Esto con el fin de impulsar nuestras virtudes sacerdotales y corregir nuestros errores. Errores garrafales entre nosotros los sacerdotes. Invitamos a la confesión y poco nos confesamos. Nos aislamos. ¿Qué problema para que los sacerdotes asistan a los ejercicios espirituales, a las reuniones de planeación y de fraternidad? No hacemos dirección espiritual, no la ejercitamos ni la practicamos entre nosotros. Por gracia de Dios, no todos, pero uno solo que viva sin espiritualidad ya es un problema. Un solo sacerdote que en mi presbiterio viva sin espiritualidad ya es un problema. Padres, cuidado, a veces somos muy buenos maestros para los demás, pero somos demasiado despreocupados en nuestra interioridad. Hay instantes de nuestra vida sacerdotal en los cuales somos tan torpes que no nos fijamos en nuestros propios pecados, pero sí andamos fijándonos en los pecados de los demás. Esto es muy peligroso en los recién convertidos. Los recién convertidos andan fijándose en los pecados de todos, menos en los pecados fundamentalistas de sí mismos. A veces incluso nosotros mismos, sacerdotes, rezamos mucho, hacemos grandes desafíos y grandes sacrificios, realizamos peregrinaciones, vivimos aferrados a los sacramentales y sin embargo nuestra vida interior es un desastre.
uno va aprendiendo como sacerdote y como obispo que el presbítero que vive aferrado a los sacramentales, en el fondo su vida interior es un desastre. A estas personas habla San Agustín. Pongámosle atención a lo que dice San Agustín. Este es el sacrificio que has de ofrecer. No busques en el rebaño. No prepares navíos para navegar hasta las más lejanas tierras a buscar perfumes. Busca en tu corazón la ofrenda grata a Dios. En la conferencia del doctor Octavio Escobar, él insistía muchísimo en la vida interior cuando nos habla de el capítulo 7, versículos 14 al 23 del Evangelio de Marcos. Es del corazón del hombre de donde nacen las cosas buenas o las cosas malas. Queridos padres, a mi manera de ver, ojalá esté equivocado, el gran problema de nuestra vida sacerdotal hoy es la falta de vida interior. Hoy nuestros feligreses andan muy preocupados por los asuntos del mundo. También nosotros vivimos muy preocupados por la salud física y por comodidades materiales, pero andamos muy poco interesados por la vida interior y por la salud espiritual, por vida saludable. Andamos poco interesados en tener una integridad en la salud mental y espiritual. Padres, la verdad es que a los presbiterios se nos ha olvidado el compromiso que adquirimos en nuestra consagración como diáconos y presbíteros, ser maestros de oración. Por eso, santo o nada. Permítanme compartir con ustedes unas palabras, a mi manera de ver, muy certeras, que nos decía el señor nuncio apostólico Ettore Balestrero en la homilía el día que se despidió de los obispos de Colombia. Aquí hay unas palabras que él nos dirigía a nosotros, pero que hoy quiero hacer universales y dirigirla también a los presbíteros de otras naciones, porque recuerdo unas palabras que nos decía un predicador de ejercicios espirituales, el padre Daniel Caro. ¿Qué es lo más parecido a un presbiterio? Pues otro presbiterio. Somos lo más parecido. Entonces estas palabras que van dirigidas a Colombia también van dirigidas a los otros hermanos sacerdotes. Decía el monseñor Ettore Balestrero, un obispo que no ora es un obispo fallido. Y hagamos la analogía, sacerdote que no ora es sacerdote fallido. Un obispo que ora poco es un obispo que recoge poco. Arriesga convertirse en un actor que recita un libreto sin convertir a ninguno. Quizás solo a sí mismo, porque se convierte en alguien tan orgulloso que solo es aceptado por su presunta autosuficiencia. El mayor problema de los sacerdotes en Colombia, a mi modesta manera de ver, es la escasa oración. Me he convencido de ello leyendo, encontrándolos y confesándolos. Pero nosotros los obispos no estamos exentos de este peligro y de la consecuente esterilidad que impide producir el fruto que el Señor espera de cada uno de nosotros. Realmente, a la luz del episodio de la transfiguración, pienso que nada mejor para sostener nuestra vida a Dios que buscar momentos de Tabor en los que la consolación y la luz de Dios nos conforten, animen y unan cada vez más a Él. Además de la oración, depende otro gran desafío para el clero, aquel de la vida afectiva, ordenada y liberadora. Vivimos en un país cuyo pueblo es afectivo sentimental, frecuentemente visceral. Pienso que estamos todos de acuerdo sobre el hecho que si en el clero hay tantos problemas en el campo afectivo, uno de los motivos, no es el único, es la frialdad de la relación con Jesús. Cuando la fe es abstracta, en el fondo se convierte solo en una teoría. Y entonces se buscan compensaciones que ayuden a satisfacer la necesidad inevitable de afectividad y de emotividad. Y tampoco nosotros estamos exentos de estos peligros, aun si, gracias a Dios, no caigamos así tan bajo. En todo caso, antes de preguntarnos dónde está, cómo está nuestro presbiterio respecto a la pureza, debemos preguntarnos dónde estamos y cómo estamos nosotros.
Seremos padres y maestros también en la medida en la cual ante el clero seamos testimonios creíbles con nuestra vida, que se puede vivir una afectividad serena y liberadora. Y como el problema es serio en el clero, también nuestro empeño personal debe ser igualmente serio. Hasta aquí el señor nuncio apostólico. El señor nuncio apostólico nos reta a asumir el desafío de hacer que nuestra vida afectiva sea ordenada y liberadora. De este tema tampoco quiero hacer una exposición doctrinal, no es el objeto de este espacio. La verdad es que como sacerdote y obispo, he podido comprobar que nada más doloroso para un hermano sacerdote que cargar un pecado afectivo en su conciencia y con el riesgo latente de ser descubierto y terminar metido en un enredo, con escándalo en las redes sociales y aún con la posibilidad de ir a la cárcel. Pecados que se cometen en algún momento sacerdotal de debilidad y se guardan en el corazón, siempre son pecados latentes que un día, tarde o temprano, corremos el riesgo que se hagan públicos. Aquí tengo un amigo personal que es el doctor Rafael Torrijos. Él es el gerente del Comité de Ganaderos del Caquetá y él me cuenta que de su papá aprendió algo práctico que trata de ponerlo en obra. Su papá le repetía con frecuencia: mijo, nunca haga en privado que no se pueda saber en público. Nunca haga en privado algo que no se pueda saber en público. Porque tarde que temprano esas cosas lo enredan a uno. El doctor Octavio Escobar ha tratado el tema de las 3 heridas: abandono, agresividad y abuso sexual. Ya sabemos que estas situaciones también se pueden haber dado en nuestra vida. Algunos incluso van al seminario con el deseo de sanar estas u otras heridas. Durante el proceso de formación manejan la situación, la esconden, la disimulan. Algunos incluso con un buen acompañamiento espiritual logran aliviar el dolor. Mi pregunta es: ¿hemos logrado sanar estas heridas? La verdad es que mientras no haya un verdadero encuentro con Dios, una verdadera experiencia de vida interior, estas situaciones se pueden disimular con muchos actos externos de religiosidad. En los seminarios pasa que a veces juzgamos la espiritualidad desde los actos externos. Esto es gravísimo. Yo estuve trabajando 14 años en vida de formación sacerdotal y hoy reconozco que muchas veces juzgamos la espiritualidad del candidato al sacerdocio simplemente si lo vemos rezando el rosario, si lo vemos haciendo el Vía Crucis, si hace actos de piedad y no la vida interior. Esto es gravísimo en la vida de formación y por eso hay que revisarla también en la vida sacerdotal. Hoy la Iglesia nos habla de un proceso de formación sacerdotal diseñado desde discipulado y configuración con Cristo. Esto funciona relativamente bien en la vida de seminario. Mi pregunta es: ¿funciona en mi vida sacerdotal? Todos los días yo trato de ser discípulo y de configurarme con Cristo. Todos los días intento configurarme con la única imagen válida de configurarme, que es Cristo. En nuestra vida sacerdotal con frecuencia nos relajamos porque ya no tenemos un grupo de formadores pendientes de nosotros. Muchas veces el obispo o el sacerdote que me quiere corregir fraternalmente lo convertimos en nuestro enemigo. Me escandalizo cuando descubro en un presbiterio que allí hay 2 o más sacerdotes que no se hablan, incluso que se llegan a odiar. Queridos sacerdotes, si queremos mantenernos fieles a nuestros compromisos sacerdotales, necesitamos vida interior. Y esta se logra en un combate espiritual cotidiano. Les voy a recomendar un librito que es fácil de comprar, baratísimo, aquí vale 15,000 pesos, que se llama El combate espiritual, de Lorenzo Scupoli. Es un librito por allá del siglo XVI y es el libro que inspiró a San Francisco de Sales en su vida espiritual. Cuando a Francisco de Sales le preguntaron que quién era su director espiritual, sacó el librito del bolsillo y dijo: este es mi director espiritual. El combate espiritual. Un libro precioso
que debe ser el libro de cabecera para todo sacerdote. Padres, no hay vida interior sin oración constante y fiel. No hay vida interior sin intimidad con el amado. No hay vida interior sin la meditación constante de la palabra de Dios. No hay vida interior sin conocer el testimonio de los santos. Hoy no volvimos a estudiar en los seminarios la vida de los santos. Esas grandes figuras sacerdotales que hablaban con una fluidez extraordinaria de los santos se nos han perdido como punto de referencia. La iglesia es muy sabia y nos pide Eucaristía todos los días, oficio de lectura, oración mental, oración de contemplación, oración, adoración. Sin vida interior no hay amor que perdure. Sin vida interior no hay profundidad en nuestras raíces espirituales, las cuales deben estar en el corazón de Dios. Sin vida interior vivimos sumidos en la mediocridad y en el pecado. Padres, la mejor promoción para el demonio es un clérigo sumido en el pecado. Es la manera mejor de promocionar al diablo. Un cura sumido en el pecado, un obispo sumido en el pecado, un consagrado sumido en el pecado, viviendo en el pecado, es la mejor promoción para el diablo. Hoy los clérigos poco conocemos y muy poco nos preocupamos por estudiar e imitar la vida de los místicos de nuestra Iglesia Católica. Hay clérigos que se van a beber espiritualidades en pozos ajenos y terminan siendo sincretistas, sumidos en callejones sin salida. Si no estamos atentos realizando continuamente un buen discernimiento, terminamos más mundanizados que nuestros propios feligreses. A veces los curas nos mundanizamos más que nuestros propios feligreses. Los feligreses a veces nos muestran más el rostro de Dios que nosotros mismos. Permítanme, estimados padres, compartir con ustedes este precioso himno que rezamos el 11 de agosto en la liturgia de Santa Clara de Asís. Escuchémoslo con atención y vayamos a la liturgia de las horas y volvámoslo a orar. Dice, nada posee Clara, nada le pertenece, como lirio del huerto, libre respira y crece. Nada coge en su mano, nada que aquí fenece, pobre en la cruz se abraza, con Cristo que padece. Nada de lo que fluye su párpado estremece, Clara mira y escucha al verbo que acontece. Amén. Estimados padres, ¿cómo nos cuesta liberarnos de nuestros deseos de poseer e incluso de poseer un amor en este mundo? A veces me da la impresión de que el día que prometimos celibato y castidad por el reino de los cielos, con la boca decíamos sí, pero con el corazón interiormente decíamos no, o hacíamos pistola con el dedo gordo del pie. La siguiente es la antífona que rezamos en las laudes en la fiesta de Santa Clara. Esta mujer no quiso tomar varón, ni darle su ternura, selló su compromiso con otro amor que dura sobre el amor de toda criatura. Amor que dura sobre el amor de toda criatura. Dios es amor. Los amó hasta el extremo, hasta no dar más. Decía Santa Teresa de Calcuta, hay que dar hasta que duela. Amor que dura significa que es un amor estable para siempre, eterno, sólido, pleno y plenificante, inmortal, trascendente. Este debería ser nuestro amor sacerdotal, querido Padre. Por eso te pregunto y me pregunto, mi amor, ¿tu amor es estable? Mi amor, ¿tu amor es duradero? Mi amor, ¿tu amor está por encima de toda criatura? Eso de amar a Dios sobre todas las cosas se nos ha quedado en una catequesis doctrinal para los niños de primera comunión y no en experiencia de Dios, en una relación personal con Él. Me preocupa mucho la vida doble de algunos sacerdotes. Estimado Padre, el único amor que dura es el amor de Dios,
todos los demás amores son pasajeros. Decíamos en la oración o está en la oración de Nona de Común de Vírgenes esta sentencia preciosa. Qué hermosa y resplandeciente es la generación casta. Qué hermosa y resplandeciente es la generación casta. La Nona del Común de Vírgenes. Estimados sacerdotes, la castidad da vida porque antes de generar vida, el casto ya participa de la vida de Cristo. El casto por excelencia, el santo, el eterno es Cristo. Él es el Salvador. Él es el Señor. No hay otro camino de santidad. La santidad está en Cristo y no en Cristina. No hay otro camino de santidad. Está en Cristo, no en Cristina. Sin Cristo no hay castidad. Sin castidad el sacerdote no genera vida. Santo o nada. El sacerdote que violenta su castidad vive dividido y sumido en unas situaciones que lo incomodan, lo angustian y a veces hasta le supera sus fuerzas y le hace perder su celo y su creatividad pastoral. La siguiente es una reflexión que nace de mi corazón de pastor. Esto lo escribí en oración y yo lo que escribo en oración, cuando hay momento oportuno de compartirlo, pues lo comparto. Y por eso lo quiero compartir con ustedes. Primero, cuando somos infieles a la promesa de castidad, virginidad, celibato, nos volvemos temerosos y desconfiados. Le tenemos miedo a todo. Uy, el obispo me está mirando, ya sabe lo que me pasó. Por eso nos da tanto miedo hablar en nuestras homilías de la castidad. Yo no volví a escuchar a un cura que hable de castidad en las homilías. Hace años que no escucho un sacerdote que hable de castidad en la homilía. ¿Por qué? Dejo ese interrogante para que cada uno responda en su corazón. No hemos vuelto a proponerle a los jóvenes la opción de la virginidad consagrada, porque es muy difícil predicar lo que no vivimos. Tenemos que volverle a hablar a los jóvenes de la vida consagrada, de la virginidad consagrada, de la castidad. Segundo, cuando el sacerdote no es fiel a su castidad, genera vida en otro lugar y se hace acreedor a una paternidad irresponsable, para la cual no estaba preparado. Usted engendra un hijo y no está preparado para ser papá. Es muy doloroso escuchar a una joven de 21 años el día del funeral del sacerdote diciendo lo siguiente: Monseñor, yo soy la hija del padre, pero lo que más me duele en este momento es no poder gritarlo públicamente. Y tuvimos que llorar juntos. Monseñor, yo soy la hija del padre que acaba de pasar el funeral, pero lo que más me duele es que no lo puedo decir públicamente. Tercero, el sacerdote que no es casto se tiene que multiplicar en 1000 asuntos para tratar de responderle a todo. Así las cosas, el sacerdote termina siendo irresponsable en todo. Por responder a todo, se sobrecarga de trabajo. Hay sacerdotes que trabajan en 3 y 4 partes, hablan de 3 medios tiempo. ¿A qué horas responden a responsabilidades que les superan sus fuerzas y sus tiempos? No es que yo tengo 4 medio tiempos, ¿y a qué horas usted responde a cosas que en la lógica del tiempo le supera sus fuerzas? Pero hay que trabajar y trabajar, porque además de tener las responsabilidades en el cura párroco, pues tengo una familia paralela, escondida entre comillas, todo el mundo la conoce, y tengo que responder. Cuarto, hay sacerdotes que viven angustiados y tratando de solucionar un problema, se meten en otro. Hacen un hueco para tapar otro hueco. Les deben dinero a todos sus feligreses y con todos son irresponsables. No hay dinero que alcance. La parroquia vive arruinada. El Papa Francisco nos decía en Medellín, el diablo entra por el bolsillo.
Quinto, lamentablemente hay sacerdotes que no administran bien los bienes eclesiásticos y por lo tanto no administran bien el hogar escondido que llevan. No se puede andar con un pie en la acera y el otro en la calle, decía Santa Catalina de Siena. Igual pasa en la vida. No se puede andar divididos, a veces en la gracia y a veces en el pecado. Y hay una sentencia del libro del Eclesiástico, Eclesiástico 7:36, que a mí personalmente me ha servido mucho en mi vida sacerdotal. No se les olvide y búsquenlo en la Biblia para que se den cuenta que no lo estoy diciendo yo. En todas tus acciones piensa en el desenlace y nunca pecarás. Eclesiástico 7:36. En todas tus acciones piensa en el desenlace y nunca pecarás. Padres queridos, ser reflexivos, aprender a ver más allá de la tentación del momento. Sexto, para el sacerdote que anda dividido, la oración, la vida espiritual, la vida interior termina siendo su pagana, es decir, su paganini. Es decir, el encuentro personal con Dios es finalmente el más ausente, el más abandonado, porque ya no le queda tiempo para aquel quien realmente es la vida y la vida en abundancia. Juan 10:10. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Sacerdote que anda dividido ya no tiene tiempo para orar. Entonces termina siendo la que paga los platos. Y si no hay oración, no hay vida interior. Y si no hay vida interior, no hay un sacerdocio dignamente llevado. 7. El sacerdote infiel a su castidad, virginidad, celibato, termina siendo un pagano que celebra sacramentos y lo hace por necesidad. Perdonen que diga esto, pero el motivo es que tenemos que ponernos delante de Dios en conciencia y evaluar nuestra vida sacerdotal. Termina siendo un pagano que celebra sacramentos y lo hace por necesidad. Es entonces un mercenario, es decir, un hombre que vive a merced de. Hay sacerdotes que si no le han pagado la intención para la Santa Misa, no celebran. Conocí un sacerdote que no celebraba si no había hostia grande para la misa. Generalmente esta situación termina en la simonía. Y no tengo que explicar qué es la simonía porque ustedes son sacerdotes y estudiamos todos teología. Esta se convierte en una constante pecaminosa, esto porque necesita dinero para responder por sus hijos, sus mujeres, sus amantes, sus enreditos. Hay sacerdotes que no tienen con qué sostener la parroquia. Y después uno se da cuenta que le dan un celular a alguien de 3 millones de pesos. Y entonces, y no hay con qué sostener la parroquia. Y entonces, y desde luego que necesita mucho dinero para sostener un nivel de vida no apto para quien prometió ser casto por el reino de Dios. No podemos vivir sumidos en la miseria, ni arruinados. Mi mamá decía una cosa muy linda que me sirve mucho. Pobres pero bien vestidos. Pero tampoco tenemos que estar dándonos lujos suntuosos y de hotel en hotel y de restaurante en restaurante, lo más lujoso de la ciudad, porque ese no es el nivel de vida por el cual nosotros optamos. No vivamos arruinados, desde luego, pobres pero dignos, pobres pero bien vestidos, pero no querramos llevar un nivel de vida que no somos capaces de sostener con honradez. Octavo, castidad irresponsable no es de admirar. A veces la castidad irresponsable es el modelo para algunos seminaristas. No, pues si el padre puede, ¿por qué yo no? El sacerdote no casto es finalmente digno de conmiseración, sentimiento de pena y dolor por la desgracia o sufrimiento de alguien. Cuando uno habla con un sacerdote enredado, finalmente la conclusión es: Monseñor, si yo hubiera sabido que esto iba a ser tan complicado,
me hubiera cuidado más. Padrecitos queridos, ojos abiertos y corazón despierto. ¿Cómo es de triste ver la angustia y la ansiedad de aquellos sacerdotes infieles a la castidad? Compartir con un sacerdote con problemas de castidad graves es muy doloroso, porque finalmente descubre en algún momento de honestidad que su vida ha sido un desastre. Padres, digamos todos los días: Señor, regálame el don de la castidad. Aprendamos el lema de Alcohólicos Anónimos: solo por hoy y con la gracia de Dios. Solo por hoy. No somos capaces de ser castos un año, hagámoslo por hoy. No somos capaces de tener vida interior por un año, hagámoslo por hoy y pidámosle al Señor que sea por hoy. Sin el poder elevante y sanante de la gracia es imposible ser castos, es imposible tener vida interior. Necesitamos de la gracia santificante y del poder de la gracia. Padres, por favor, tengamos fe, creamos en la gracia de Estado. Ustedes y yo estudiamos teología y el sacerdote que nos dio el tratado de antropología nos enseñó lo que es la gracia de Estado. Creamos en la gracia de Estado, tú y yo la tenemos. Vivámosla y creámosle a la iglesia. Qué hermosa y resplandeciente es la generación casta, santo o nada. Esa fue mi reflexión, la escribí porque se las quiero dejar ahí para que ustedes la dejen, la vuelvan a leer, la lean atentamente, la hagan oración y les hablo con el corazón, con el alma, porque yo quisiera que fuéramos santos, no es porque yo lo sea, pero tenemos que hacerlo como tarea, como meta. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. La santidad se vive en dos potencias, o se vive como nos enseñaron en la filosofía, en potencia y en acción. En potencia porque estamos en camino, y en acción pues porque ya somos santos por el bautismo. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos haga santos, que nos ayude a mantener esa santidad tan original que recibimos en el bautismo y sobre todo el día de nuestra ordenación sacerdotal. ¿Con qué limpieza y cariño nos ordenamos? No permitamos que mancillemos esa santidad que la gracia de Dios nos ha regalado. Padre Carlos, si hay algún eco, alguna pregunta, alguna intervención, pues el objeto de este rato no es que yo les hable solamente, sino que haya una conversación también, ya sea de este tema o de otro. Aquí estamos. Dios le pague por la invitación. No, Monseñor, a usted muchas gracias por acompañarnos y por ese mensaje tan bonito. Padres, pues aprovechemos si hay alguna pregunta, algún comentario, pues aquí tenemos un obispo para poderle preguntar si hay alguna. Usted prenda su micrófono y pues tiene la palabra. Padre Gilmer, siga si quiere, Padre Gilmer. Ah, hay que levantar la manito. Monseñor Omar, gracias por compartir, conociendo eh, parte de su ministerio. Uno puede descubrir la profundidad en cada una de las palabras. Significativo, y quise estar en este espacio porque pronto se acerca la cuaresma, y más allá que de sencillamente cumplir un tiempo litúrgico, es una preparación inmediata desde lo personal en el ministerio. Nosotros normalmente hacemos los retiros o tenemos los retiros en noviembre, y me gusta mucho porque es la preparación al Adviento, la preparación al misterio de la Navidad. Y pues luego, desde luego que también están los retiros o los espacios de reflexión en la cuaresma, donde a veces se puede correr el riesgo de la preparación a la Semana Santa de lo que decíamos, Señor, siempre pensando hacia afuera y en qué momento se piensa en nuestra propia existencia, en nuestro propio ministerio.
agradezco profundamente la preocupación. Sé que es un obispo que aprecia demasiado el clero, que escucha al clero, que se identifica con los sacerdotes y pues bendito sea Dios, agradecemos a Dios su ministerio y agradezco también su testimonio y la cercanía eh, para compartir lo que es la santidad. Muy bien, muchas gracias, Dilme. Padre Humberto Ríos, por ahí también. Agradecer estas palabras y que haya querido Monseñor hacer eco de lo que compartió Octavio Escobar, que también estuvo con nosotros aquí. Octavio Escobar habla mucho del externalismo que tenemos nosotros de querer ver fuera los problemas y por eso mismo fuera las soluciones. Ya hablábamos, Señor, de los sacramentales, de personas que piensan que en aguas benditas, en aceites, en sales exorcizadas y cosas puede venir la solución. Pero es algo que no se inventó la psicología. Eso que la psicología quiere llamar externalismo, la filosofía lo ha llamado siempre mediocridad y la espiritualidad lo ha llamado asedia. Es esa dificultad que tenemos para entrar en nosotros mismos. Y me parece que los sacerdotes sí que tenemos problemas para eso, para entrar en nosotros mismos. Queremos ser compasivos con las heridas de los otros, queremos ser compasivos con las dificultades de los otros. Alguna vez un sacerdote de nuestra diócesis fue enviado por Monseñor a una experiencia en Medellín para sanar sus heridas y demás, y yo fui a visitarlo y me puse a conversar con otro que había ahí había un argentino, no sé por qué estaba ahí, sabrá Dios, por algo estaría. Y me puse a conversar con él y él me decía, me da tanto pesar estos otros padres que están aquí, me da tanta compasión los otros padres que están internados aquí. Y él estaba ahí también internado, sabrá Dios por qué, pero por algo. Y quería ser compasivo con los otros que estaban ahí, pero no, era incapaz de ver que por algo lo internaron también a él. Y yo encuentro en los sacerdotes eso, somos tan compasivos con otros, pero tan incapaces de ver nuestras propias heridas. Y después empezamos a ver nuestros defectos o nuestros pecados y creemos que esa es nuestra herida y no. La lujuria no es mi herida, la ansiedad no es mi herida, la ira no es mi herida, la avaricia no es mi herida, esa es la consecuencia de mi herida. Es decir, hay algo detrás de eso, regularmente en mi infancia, que me llevó a la lujuria o a la ansiedad o a la avaricia o a la ira o a lo que sea, pero está detrás de eso. Y entonces, mirar dentro de nosotros mismos, pasar por encima de la mediocridad, de la asedia, del externalismo, es algo difícil pero necesario. Por eso aplaudo estas iniciativas en las que los sacerdotes tratemos de encontrarnos y de ayudarnos en nosotros a sanar nuestras heridas. Muchas gracias, Monseñor. Padre, muchas gracias. Sí, mire, hay un texto muy bonito que me encontré por ahí por internet que se llama Las 3 edades de la vida interior. Se lo recomiendo. Y pues nada nuevo dice, pero nos recuerda 3 cosas muy importantes que nos dijeron los místicos, sobre todo hablando de San Juan de la Cruz, de San Francisco de Sales y de Teresa de Ávila. Las 3 edades de la vida interior: la purgativa, la iluminativa y la unitiva. Y eso no son fracciones, hoy esto y mañana esto, sino que tienen que estar integradas en nuestra vida sacerdotal, todos los días, en el examen de conciencia. Esto lo tenemos que recordar como sacerdotes y la iglesia es sabia y hay que volverlo a predicar, padres, y decirle a la gente que antes de irnos a dormir hay que hacer nuestro examen de conciencia. Y ojalá cuando nos levantemos, proyectemos el día y estemos disponibles a que el día se presente con todos los impredecibles que tiene un día. Yo estoy convencido que si uno hiciera solamente lo que tiene en su agenda, uno viviría sacerdotalmente muy relajado, pero un día se llena de mil cosas que no están generalmente escritas y que es ahí donde uno se está jugando la vida. Entonces, eso, la vida espiritual y la vida interior finalmente tiene que terminar en lo unitivo, pero a veces en eso mismo unitivo hay que hacer actos purgativos y tenemos que todos los días buscar la iluminación. Yo, perdónenme que les diga cosas personales, pero mire, he ido aprendiendo a orar con la liturgia de las horas y sobre todo con los escritos de las patrísticas, que es la segunda lectura del oficio,
y lo que hago es que algo marca mi corazón cuando estoy orando, lo subrayo. Y después sí que lo subrayo, empiezo a orarlo, a meditarlo y a veces hasta a escribir. He aprendido a escribir desde ahí. Eso es importante hacerlo, padres. Eh, exprimir la liturgia de las horas, como apachurrarla y sacarle la esencia que tiene ahí. Pero para eso necesitamos tiempo en la oración. Una de las cosas graves que nos pasa en nuestros presbiterios o al presbítero diocesano es que vivimos sumidos en el activismo y ese activismo nos desgasta. Don Octavio Escobar, que fue quien nos predicó los ejercicios este año, nos decía, tiene mucho que hacer, ore 1 hora. Tiene muchísimo que hacer, 2 horas de oración. San Juan de la Cruz, perdón, San Ignacio de Loyola, cuando iban a hacer dirección espiritual con él o a contarle alguna dificultad, algún problema, le decía, bueno, ¿cuánto tiempo oras? Y si le decían que media hora, entonces en este tiempo que tienes tantos problemas vas a orar 1 hora. Y si decían que 1 hora, 2 horas. Es decir, en conclusión, Ignacio de Loyola invita a que se redoble, cuando hayan dificultades y problemas, sequedad, se redoble el tiempo de la oración. Sin oración no hay vida interior. Sin vida interior no hay un sacerdocio dignamente vivido. Muy bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Ahí está el padre Edwin Benavides. ¿Usted lo conoce? A ver, don Edwin. Adelante. Prenda el micrófono, mi padre. Monseñor, buenas noches, padres, buenas noches. Buenas noches, padre. Quiero pues agradecerle, Monseñor, la conferencia. Cuando tuvimos la oportunidad de participar en los retiros con el padre Humberto allá en el seminario, valorábamos como la franqueza de la sinceridad y como la parte sencilla del doctor Octavio que nos hablaba directamente en la situación. Creo que también pues como que su merced ha seguido esa línea de hablar con franqueza, porque a veces como que nos quedamos en vueltas y vueltas en lenguajes políticamente correctos y en muchas cosas que no se llaman por su nombre. Creo que pues las palabras han sido muy valiosas, muy formativas, muy reales, muy concisas y también pues creo que me ha llevado a mí a reflexionar muchísimo en torno pues a la vida ministerial. Entonces, pues muchas gracias, Monseñor, por sus palabras. Sí, a veces damos muchas vueltas a las cosas, sí, es verdad. Tratar de hablar directo, sino que es que, perdóneme que le digo, estamos entre sacerdotes y algún obispo decía, es que los curas son muy merenguitos. Les dice uno alguna cosa y ya se resienten. Y decía, esos son como merengues que los ponen a la entrada de una escuela y no queda nada. Entonces, a veces uno, aún al interior del presbiterio de uno es más, da más vueltas, pues porque uno ya conoce situaciones y creen que le está hablando directamente a ellos. Y no, uno lo hace porque quiere siempre el bien de los otros. Es como usted como sacerdote, imagino que siempre querrá el bien de sus feligreses. Tiene que ser un cura pues muy raro, muy malediciente para no querer el bien de sus feligreses. Y lo mismo le pasa a uno como obispo, pero a veces eso es mal interpretado. Pero también a veces hablar así directo es interesante y es necesario. Gracias, Monseñor. El padre Luis. Se prende su micrófono y si tiene video. Voy a ver, permítame. Aquí estamos. Bueno, ahí está. Mucho gusto, padre. Gracias, gracias. Pues buenas noches. Acabo de llegar, disculpen. Bueno, ¿algún comentario, padre? La verdad, como acabo de llegar, me gusta el tema. De hecho, cuando lo acabo de ver hace un momento, dije, oh, qué interesante sobre la santidad. Y creo que sí, es un gran reto, bueno, una invitación, ¿no? Para lo que es propiamente nuestra vocación, el llamado del Señor. Pero ahora, pues entro para saber también qué pautas, qué formas son necesarias para alcanzar esta santidad, ¿verdad? Porque sí es parte de esa inquietud. Muchas gracias, padre Luis. Ahí le haré llegar el video con toda la información.
Ah, ok. Oh, excelente, gracias, sin gracias. El escrito también está ahí en la plataforma, lo acabo de poner el escrito. Ahí también está, sí. Ujú. En el chat está también lo que Monseñor ha leído. Ok. Padre, yo escuchaba de un sacerdote adulto de mi diócesis en San Salvador Negro que decía lo siguiente: hay tantas maneras de ser santo que ninguno nos vamos a escapar. Entonces, búsquele, que por ahí por algún lado lo encuentran. Bueno, Claro. Padre Alfredo, por aquí también está. Buenas noches, hermanos. Monseñor, Buenas noches, decía padre. usted, quien se aferra a lo sacramental termina siendo suyo un desastre. Yo desde mi compartir, después del ministerio, de ser levantado, he tenido una crisis ante esta pandemia donde aparentemente nos quedamos en algún momento solos, aferrados a hacer, a buscar, a cumplir con tantas expectativas, necesidades de la gente, y desgraciadamente en algún momento, yo lo digo desde mi postura, donde quedó la iglesia, nuestra institución, la jerarquía, el obispo, otro sacerdote, y termina uno contando las cosas con la gente o con alguien y se involucra, se engancha uno. Y en esta crisis me doy cuenta de que a veces nosotros mismos vamos siendo el obstáculo de otro sacerdote cuando nos enteramos que la está pasando mal, que está en un enredo, que a veces en lugar de hablarlo, nos ponemos dedo ante el obispo para que lo cambien, para tantas situaciones. Hoy yo le agradezco por su sinceridad, con lo que como nos habla, con el corazón en la mano, y decía esa imagen, ¿no? Cuando la hija es una puta y la última que se entera es la madre. Créame que así siento que a veces nuestra relación a veces con la autoridad, porque a veces dudamos en hablar, porque en lugar de ser escuchados, quizá alguien más se entera antes que el obispo, otras instancias, y las cosas ya no llegan igual, y cuando llegan, entonces la decisión es cambio y sin más. A veces uno se va cerrando también por eso, y yo me doy cuenta que a veces nos hemos centrado tanto en solucionarle la vida a la comunidad, a la gente, lo material, que se nos olvida que al final el Señor llamó a estar con Él. Ha sido un proceso, en su momento yo estaba queriendo justificar, queriendo decir, pero ¿por qué si los diáconos permanentes tienen familia, tienen mujer y hacen las cosas y nosotros hacemos todo y al final estamos solos? O sea, un proceso a veces quizá de soledad, pero qué claridad cuando nos habla de la oración, de hablar las cosas, de sanarlas, de no buscar simplemente lo sacramental para justificar. Le agradezco, me ha iluminado y creo que ha sido todo un proceso. Yo estaba en una crisis, buscando tomar una decisión, pero yo creo que ha sido muy claro y Dios quiera que a tantos sacerdotes usted con esta claridad los haga salir en algún momento de una crisis y que sea ese rayo de luz que para mí en este momento está siendo en este momento duro, difícil, pero que siento que no voy solo, que hay otros hermanos sacerdotes que también van compartiendo su lucha, sus caídas, pero también ser levantados con la oración y con el apoyo de todos. Gracias, Monseñor. Dios lo bendiga y le pido su oración. Padre querido, muchas gracias por su reflexión y por su aporte. Mire, voy a poner unos refranes colombianos. Espero hacerme entender. Aquí decimos que los burros se buscan para rascarse. Cuando uno tiene un problema, generalmente le cuenta a otro que tiene ese problema y más grave. Entonces empiezan a rascarse juntos y las heridas se acrecientan. Y el Evangelio, mejor digámoslo del Evangelio, un ciego no puede guiar a otro ciego. Y otro ejemplo bien sencillo, padre. Si yo quiero aprender a jugar ajedrez y estoy empezando, no juegue con alguien que sepa menos que usted, porque nunca va a aprender. Juegue con alguien que sepa más que usted porque lo va a retar a aprender. Entonces,
el discernimiento del cual está hablando tanto el Papa y que eso es propiamente jesuítico. La palabra discernimiento la puso sobre la mesa en la vida espiritual y teológica Ignacio de Loyola, como palabra, como expresión. Es fundamental siempre discernir a quién le voy a depositar mi vida. Pero ¿qué pasa en nuestra vida sacerdotal? Hay un problema con el obispo, con el párroco, con un compañero sacerdote, y me voy haciendo amigo de una familia y de una familia en especial de una chica o en especial de un chico, y ahí termino enredado. Cuando yo estaba recién ordenado sacerdote, me encontré lamentablemente ese documento, nunca volvió a mis manos, lo presté seguramente y no me lo devolvieron. Me encontré en una revista un escrito de un sacerdote jesuita que decía que el sacerdote debería ser amigo de toda la familia, de tal manera que si tú llegas a una casa y está la niña, tú seas amigo de la niña. Si está el niño, tú seas amigo del niño. Si está la familia entera, eres amigo de la familia entera. Si está el papá, es amigo del papá. Si está la mamá, es amigo de la mamá. O sea, amigo de toda la familia, porque cuando tú empiezas solamente a visitar solamente a la niñita, o a la señora, el Señor empieza con celos y te van enredando y te van enredando. Ser un amigo de todos. Todos esos detalles son los que uno va aprendiendo en la vida sacerdotal. Te felicito porque estás salvando tu ministerio. Vuelvo y le digo una cosa que dije hace un momento, por lo menos lo he ido aprendiendo en mi camino sacerdotal y hoy episcopal. El único que realmente tiene todas las herramientas para ayudarle a un sacerdote en crisis es el obispo. Y allá tiene que conducir todo. Por eso decía Ignacio de Antioquía, todo con el obispo, nada sin el obispo. Lo que pasa es que, y ahí viene lo que hablaba el doctor Octavio Escobar, esas 3 heridas de abandono, de agresividad y de abuso sexual, una muy particular, la de abandono. Si fuimos abandonados por el padre en la infancia o agredidos por nuestro padre en la infancia, luego hay conflictos con quien genera esa imagen paternal en mí. ¿Y quién la genera en la diócesis? El obispo. Entonces, a veces el obispo, uno como obispo, a veces quiere ser cercano de un sacerdote, pero él le pone la barrera a uno. También eso pasa. O sea, no siempre el malo es el obispo, tampoco el malo siempre es el cura. Por eso es tan importante el diálogo y la cercanía entre todos. Es un reto, eso no es fácil. El Papa ahorita está hablando mucho de caminar juntos, eso es la sinodalidad. Y como estamos aquí en un ambiente sacerdotal, pues también darle gracias a Dios por estos espacios que se realizan. Cuando teníamos la oportunidad de vernos los rostros, un sacerdote de México, el otro de Ecuador, el otro de Argentina, el otro de Chile, y encontrarnos en un espacio aquí juntos, eso es muy difícil. Entonces, mire cómo la iglesia, aprovechamos estos espacios para ayudarnos a arropar entre nosotros y entre nosotros ser capaces de darnos herramientas para construir un mejor sacerdocio. Entonces, démosle gracias a Dios también por estas oportunidades que nos está dando la vida. Y adelante, Padre, que vale la pena ser sacerdote. Eso es una Gracias, gracias a todos mis hermanos. Bueno, el Papa Benedicto escribió una cartica en el 2011, que no sé si la han leído, si no la han leído, léanla, a los seminaristas. Y él dice que en el mundo de la tecnología y de la ciencia, aunque se quiera no saber nada del sacerdote, es cuando más necesitan al sacerdote. Es cuando más nos necesitan. Y cuando nos dicen hijueputas porque llevamos un clériman, es porque les generamos algo. Porque algo les estamos generando. Les estamos recordando una nostalgia de vida en gracia. Entonces, ánimo. Ánimo. Y a Jesús lo ultrajaron. Y lo colgaron en la cruz. Lo que pasa es que nosotros le tenemos mucho miedo a la cruz. Muchas gracias, monseñor, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, padres? Ya para ir cerrando. Sí, yo, para Sostenés. Sostenés. Muy bien. Guatemala. Gracias, monseñor. Gracias. Estaba pensando, realmente traía muchas heridas
de los grandes regalos que me dio Dios fue el retiro de Conquistando. Estuve la del sacerdote, la del Baicos. Y gracias a Dios, lo que usted dijo es la realidad. Uno busca compensación. Esa palabra, por la segunda vez que escucho, lo escucho de sus labios suyos, compensación. Y realmente una cosa que sí siempre lo hice es vivir ese retiro, cada momento, cada plática. Y lo hice propio. Eso me ayudó a sanar. Y ahora, pues gracias a Dios, tengo un director espiritual. Usted también habló de eso, ¿verdad? Un director espiritual a quien yo le tengo mucha confianza y he visto en él una persona muy, muy espiritual, muy santo, ¿verdad? Y eso es lo que me ha ayudado a caminar. O sea, a veces no tenemos director espiritual. Mi experiencia ha sido eso y quiero compartirles que pues siempre uno tiene ahí sí que sus debilidades y todo, pero a uno va caminando. Lo mejor es la dirección espiritual, eso ayuda bastante, o sea, y sincero, a veces cuesta decir la verdad, pero conforme que vamos diciendo la verdad, también vamos saliendo de las situaciones, cualquier situación que sea. Gracias, comentario nada más. Vale, muchas gracias. Yo quisiera hacer énfasis en tu comentario porque mire, una de las crisis que tenemos en los presbiterios es que no hacemos dirección espiritual. Ni permitimos que se nos haga, ni hacemos. Es muy difícil para nuestra propia gente encontrar directores espirituales. Y este es un conflicto muy grave. Y si estudiamos bien la historia de la psicología, que apenas lleva unos 140 años de fundada, ¿qué hizo la psicología? Nos robó la dirección espiritual y nosotros nos la dejamos robar. Y tan nos la dejamos robar que la gente nos busca con un conflicto y en vez de gastarles, perdónenme la expresión, oídos y nalga, les decimos, no, váyase con el psicólogo. Y no creemos en la gracia. Mire, a mí me decía una señora, monseñor, es que fui donde fulano de tal a pedirle un consejo sobre un tema familiar y me dijo, yo no sé de ese tema, vaya donde fulano de tal. Padres, puede que usted no sepa, pero crea en la gracia de Estado, crea en la fuerza del Espíritu Santo, que Él te va a iluminar. Hay momentos que uno no sabe del tema, pero cuando escucha, el Espíritu Santo te ilumina y te toma. Crea en el poder de la gracia, Padre, crea. Y después de que usted escuche con atención, el Señor te pone las palabras sabias en tu boca. Y no necesita quizás hablar, necesita escuchar. Y dices 2 o 3 cositas y la gente se va feliz por todo lo que le dijo y no le dijo cosa gran mayor. Pero después se encuentra uno con esas personas y dicen, ay, gracias por lo que me dijo. Le voy a contar una experiencia muy simpática. Yo era sacerdote en el oriente antioqueño y alguna vez fui a un municipio que se llama Granada. Y le dije a una monja, ella me lo contó después, porque los conflictos internos de la vida comunitaria y sobre todo de mujeres son terribles. Nada más duro y bonito que confesar monjas de clausura. Esos conflictos al interior de las mujeres. Entonces, después, como a los 5 años, me encontré con una monjita que me dijo, oiga, Omar, usted me dijo algo que me llamó la atención y eso me cambió la manera de pensar. Y que yo le había dicho una cosa que ni me acordaba que yo le había dicho, que yo le había dicho, no se haga infeliz con la felicidad de la otra. Eso se lo dije en un momento de conversación, se le grabó, la marcó y le cambió la vida, la manera de vivir en su comunidad. Entonces, Padre querido, crea en la gracia de Estado. Crea que el Espíritu Santo acompaña nuestro ministerio. Muchas gracias, Padre, Monseñor. Padre Felipe, usted también por ahí tiene levantada la mano. Sí, Padre, muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, le escucho, Padre. No sé cómo descongelar mi imagen, pero Tranquilo, Padre. aquí estoy. Sí, siga. Monseñor, yo fui director espiritual en el Seminario de Monterrey, acá en México. Y recuerdo 3 palabras de nuestro Señor Jesucristo que las pronuncia en arameo. Lo hablo en el tono sacerdotal para que mis hermanos, como usted dijo muy bien, no perdamos nuestra dirección espiritual. Primero es
Talita cum. A ti te lo digo, niña, levántate. Entonces nos lo dice a nosotros de una forma muy, muy infantil. Ya lo dijo usted, tenemos que dialogar también con los niños. Y para Dios somos como niños que no sabemos muchas cosas y nos recibe en sus brazos, nos bendice, nos da su cariño, su aliento, nos mira a los ojos y nosotros nos sentimos confiados con su presencia. Entonces, esa frase, Talita cum, yo quisiera yo atraerla al sacerdocio y que el Señor nos diga, a ti te lo digo, Padrecito, tú que te acabas de ordenar, tú que tienes 30 años de ordenado, tú que vas llegando a los 50 o más de ordenado, levántate, en el nombre de Dios, levántate. La otra frase de nuestro Señor Jesucristo es cuando toca con sus dedos la lengua y los oídos de aquel sordo y tartamudo y le pide en el nombre de Dios que pueda escuchar y que pueda hablar con fluidez. Esto en torno al bautismo y a la Eucaristía. El bautismo, pues nosotros tenemos la autoridad para poder poner una cruz en sus oídos y en sus labios, que el Señor abra tu corazón y tus labios para que digna y valientemente pues puedas escuchar y hablar de la palabra del Señor, según la traducción de cada conferencia. Y qué bonito que nos sintamos nosotros antes que sacerdotes consagrados por el ministerio, que nos sintamos bautizados y también que nos sintamos ahora sí por el sacerdocio marcados por la Eucaristía, para escuchar a Dios y para proclamar a Dios desde la Eucaristía, la comunión hacia nuestros hermanos. Y que ese sea como el gozne de nuestra vida sacerdotal. Hoy fui a una misa con el señor obispo, donde declaró a un sacerdote como párroco de una parroquia, y me admiré cuánta gente comulgó, aún en pandemia, en tiempo, en lugar airoso, abierto, muchísima gente comulgando. Qué bonito es poder llevar la palabra de Dios y la comunión a los hermanos. Y la tercera palabra en arameo que pronunció nuestro Señor fue Abba, es decir, concuerda con la primera, Talita cum. O sea, a ti te lo digo, niña, levántate, papá, papito querido, que nos refugiemos en el Señor, no somos supermanes. Sé y lo escribí por ahí en el chat, que muchos de mis hermanos protestantes a todo lo que hacen y les sale mal, le echan la culpa a los hermanos católicos, inclusive a los sacerdotes en primer lugar. No podemos tocar el sol con un dedo, taparlo, pero hay más de pedofilia entre ellos que entre nosotros. Y hay muchos signos de santidad, Monseñor, entre nosotros que entre ellos. Esta fábrica de milagros que ellos lo practican, lo hacen en relación al diezmo, pero no tienen boca y no hablan, ni tienen ojos y no ven, tienen nariz y no huelen, ¿verdad? Son mismos sus palabras, porque nosotros no nos mantenemos ni con el 10% del diezmo, es un día de salario al año. Entonces, que no tengamos miedo, Monseñor, de entregarle nuestra vida a Dios, y que ser santo, como lo escuché hace poco, ser santo sea lo de hoy. Y como usted lo dijo, santo o nada, porque San Joselito nos decía, ¿verdad? Nunca ha sido tan fácil ganarnos el cielo como ahora. Que Dios lo bendiga, Monseñor. Muy bien, Felipe. Dios le bendiga, Padre. Sí. Bueno, Monseñor, entonces regálanos una oración y pues su bendición, Monseñor. Muchas gracias. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Encomendemos esta noche a la Virgen Santísima. Oh Señora mía, Oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos, y en prueba de mi filial afecto te consagro en esta noche mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón.
En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo vuestro, Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra. Amén. Amén. Y que Dios les bendiga y proteja en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padres, Amén. que Dios los bendiga y muchas gracias. Bueno, Gracias. Gracias, Monseñor. Muchas gracias, Monseñor, por todo.